Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con la siguiente sesión de las jornadas de hoy. Marta, a ver cómo te lo digo. El doctor Sánchez Deza está muy orgulloso de ti. Don Amalio está muy orgulloso de ti. Y tus amigos estamos muy orgullosos de ti. Sabemos que has pasado un año muy malo. Don Amalio hace un año que se fue cuando no se tenía que ir por un COVID maldito que se lo llevó y todos tus amigos sabemos que has sufrido mucho y has sido una gran luchadora con tu familia, con tu madre y que has trabajado incansablemente en tu centro, que todo lo que consigues es a base de tu trabajo, de tu tesón y de tu empeño en conseguir las cosas y por eso todos los que estamos aquí, todos los que están ahí sentados estamos aquí por ti y ya está, ya no te voy a decir nada más que ya lo sabes. Enhorabuena, muchas gracias. Y te lo quería decir porque tú eres una gran trabajadora de pico pala, calladita, pico pala, y consigues grandes cosas. O sea que enhorabuena. Dicho lo cual, estamos aquí para hablar ahora del Embrace, de en qué punto nos encontramos en el diagnóstico genético no invasivo. Hablar después de Nasser es una faena porque ya está todo dicho, nos podíamos ir a tomar algo ahí afuera tan contentos y está lleno de spoilers nuestra presentación. Como punto de partida queríamos saber, para dirigir también un poco la conversación y la reunión, ¿quién tiene disponible en su laboratorio, en su clínica, la posibilidad de hacer esta técnica? Carmen, Josu, Ruber, doctora Sánchez Deza, Quirón, HM. Muy bien, no son tantas manos las que se levantan, con lo cual vamos a ver si después de lo que nos ha contado Nasser y lo que nos puedan contar nuestros compañeros con sus experiencias, pues la gente avanza con las indicaciones que tiene actualmente, que no es, como dice Igenomics, como dice Nasser, no es algo que venga para cambiar nuestra manera de trabajar, sino para aportar y en el futuro quién sabe si realmente nos va a poder aportar más de lo que realmente sabemos. Pues para empezar y tener una visión práctica de lo que realmente sucede cuando una clínica utiliza esta técnica, voy a dar la palabra a Iván Orozco, que es embriólogo de la Clínica Ruber Internacional y nos va a presentar la experiencia de su unidad como miembro del grupo de trabajo del cual surgieron los estudios finales y su práctica clínica diaria nos va a presentar sus datos. Y a partir de ahí comenzamos un diálogo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, agradecer a la organización la opción que nos dan a Ruber de presentar los datos de la técnica no invasiva, de la experiencia que hemos tenido en nuestro centro y, bueno, y un poco de los resultados que hemos ido teniendo durante estos 2 años y medio de trabajo con esta técnica. Antes de nada, os quería mostrar datos que son datos públicos del registro de la SEF. En este caso, la primera tabla que os muestro lo que indica es la tasa de gestación por transferencia de embrión en fresco, de ovocito propio. El año 2019, para los rangos de edad de menores de 35 años, es decir, pacientes los de mejor pronóstico, teníamos un 20,6%. Y en el registro de la SEF del 2020 se publicó una tasa de gestación por transferencia de embrión fresco de ovocito propio de un 17,2%. Si nos vamos a los embriones congelados, igual, la comparativa entre los dos últimos años publicados, el porcentaje de partos por transferencia se situaba en el 2019 en un 32,8% y en el 2020 en un 35%. Os muestro estos datos porque creo que poco reflejan la necesidad de enfocarnos en este grupo de edad, que es el grupo de edad de mejor pronóstico, donde a pesar del aumento de ciclos que hemos ido teniendo año tras año, no es un grupo donde las tasas de gestación hayan mejorado significativamente. Es un grupo donde muchas veces no hay una indicación clara de hacer un diagnóstico de biopsia embrionaria y, por lo tanto, parece que es un grupo donde nos estamos quedando un poco estancados a la hora de mejorar progresivamente sus tasas de éxito.
Aún así, sabemos que para este rango de edad pues el riesgo de incidencia de nucleidías puede situarse en torno al 30% de los embriones que se generen en pacientes de estas edades. En este trabajo que os muestro aquí es un estudio de cortes retrospectivo en Reino Unido que acumuló datos durante 3 años comparando por diferentes rangos de edad la tasa de éxito, la tasa de nacido vivo por ciclo, y en todos los grupos de edad lo que se manifestaba era una mejora significativa en las tasas de éxito cuando se comparaban las técnicas sometiendo a las pacientes a PGTA respecto a las pacientes que se sometían a una técnica sin PGTA. Había diferencias significativas en todos los grupos, incluyendo en este grupo pacientes jóvenes de menores de 35 años. Sabemos que la biopsia embrionaria que pudiera ser una indicación, no sería una indicación para ellas, pero que en el caso de someterse ellas a ese tipo de técnica, pues tiene sus pros y sus contras, como cualquier técnica que podamos utilizar. En este caso sabemos que puede tener una mayor eficiencia a la hora de transferir un embrión euploide. Sabemos que puede acortar el tiempo hasta la consecución de embarazo de las pacientes y, por lo tanto, disminuir el tiempo de espera, disminuir la ansiedad y toda la angustia hasta que consiguen un embarazo. Pero, por otro lado, como cualquier otra técnica, decía, tiene sus contras, tiene sus aspectos negativos. Hay que tener en cuenta que es una técnica invasiva, lo cual requiere una pericia técnica por parte del embriólogo a la hora de realizar esta técnica, puesto que si no se tiene esa pericia, si no se tiene esa formación, pues puede ir en detrimento de la integridad del embrión que vamos a biopsiar. Y por otro lado, bueno, pues tenemos el mosaicismo, que es un tema que todavía genera mucho debate y que todavía necesitamos clarificar muchas cosas respecto a él. Por lo tanto, la biopsia embrionaria en esas situaciones puede descompensarse y decantarse del lado de los contras. Sin embargo, la técnica del no invasivo lo que tiene, igual que cualquier otra técnica, tiene también sus pros y sus contras. Por un lado, es una técnica no invasiva, lo cual nos quita ese miedo a poder, digamos, agredir al embrión. Luego lo especificaremos, pero tiene menor dificultad técnica, por lo tanto, no requiere esa pericia del embriólogo específica para realizarla y, por lo tanto, la implementación en el laboratorio en el tiempo puede ser más corta, porque no requiere esa formación sí que requiere formación, pero no tan exhaustiva como puede ser la de la biopsia. Y además tiene un coste más reducido para la paciente. Pero, sin embargo, hemos hablado, Nasser, de esa sensibilidad a la posible contaminación del medio que vamos a analizar y, por lo tanto, es muy sensible porque cualquier contaminación en el proceso, ya sea por parte del personal, del material, pues genera una distorsión en los resultados y puede afectar al diagnóstico de la prueba. Y por otro lado, pues todavía tenemos que aclarar una duda respecto a si ese ADN que está fuera del embrión pues representa completamente el genoma embrionario. En esa gotita que tenemos del embrión de cultivo, sabemos que hay toda una serie de elementos, tanto elementos que puede tomar el embrión del medio, como puede ser glucosa, piruvato, como medios que el embrión secreta, el lactato, el amonio, el aminoácido, procesos metabólicos embrionarios. Y en este caso, bueno, pues el aspecto que más nos importa, como sabéis, pues es ese ADN que se sitúa en torno al embrión y es el que queremos analizar. Como ha comentado ya Nasser, que no voy a profundizar, la procedencia del ADN que analizamos en el medio de cultivo es muy variado, de procesos apoptóticos, de necrosis, de la propia célula de la granulosa, de tal manera que nosotros, en el trabajo habitual de laboratorio, como lo que hacemos es que en el día 4, en ese estadio aproximadamente de mórula que tiene el embrión, necesitamos pasar esos embriones por esas gotitas de medio de cultivo de unos 20 microlitros para, sobre todo, ser muy minuciosos a la hora de lavar bien ese embrión para liberarlo de ese ADN degradado que hubiera acumulado durante los días previos, resetear, digamos, ese medio de cultivo y pasarlo a un medio limpio de unos 10 microlitros, obviamente en gotas individuales cada uno de los embriones, donde permanecerá un mínimo de 40 horas. A partir de ese momento, ese periodo lo va a pasar, pues, en nuestro caso, en esos incubadores sandwichera y pasado ese tiempo, ese mínimo de 40 horas, pues en el día 6 de cultivo, debemos analizar los embriones para saber cuáles son aquellos que han alcanzado el estadio de blastocisto para que de esa forma podamos extraer el embrión de la gota de cultivo. Yo os digo todo esto con mucho cuidado, ya os especificaré luego, bueno, pues, las precauciones que debemos de tener. Y una vez recogido ese embrión para congelarlo, recogeremos el medio de cultivo para volcarlo en esos Eppendorf, que serán los que pues, se enviarán, en este caso, a iGenomics para el posterior análisis y
en torno a 10-12 días aproximadamente, se nos envía Como ya ha comentado Nasser en esta presentación, no voy a profundizar más, es muy importante en este procedimiento evitar esa contaminación que nos pudiera distorsionar los resultados del análisis, sobre todo por esa célula del cúmulo de origen materno, pero también propias del embriólogo, del técnico que hace esa manipulación a la hora de hacer esos lavados, por lo cual pues, requerimos de toda una especie de equipación específica, con guantes, con bata, con gorro, con mascarilla, o utilizar, como decía Nasser, también alícuotas de medio de cultivo individuales para cada proceso y utilizar también puntas para cada uno de los embriones. O sea, hay que evitar en la medida de lo posible ese riesgo de contaminación que nos pudiera distorsionar todo el trabajo que hemos hecho hasta ese momento. Eso, como mostraba también Nasser, sería un ejemplo simplificado del resultado que nos puede mostrar después un análisis, donde sí que eso lo ha dejado claro Nasser, lo que establece es una priorización, una orden de prioridad a la hora de transferir los embriones, un orden de prioridad. También Nasser ha presentado este trabajo, por tampoco voy a profundizar en él, pero bueno, hay bibliografía que soporte la idea y nos debe quitar el miedo de trabajar con embriones en día más 6. La experiencia nuestra es que trabajando en día más 6 hemos ido perdiendo ese miedo que podíamos tener previamente a incorporar este programa de no invasivo, porque tenemos buenos resultados y obviamente para extender ese cultivo de día más 6, otra cosa que también tenemos que tener clara es cuáles son las condiciones de nuestro laboratorio, de nuestros incubadores, tener un control de pH, de condiciones para saber que ese tiempo que le vamos a tener, el embrión está en las mejores condiciones y los parámetros que tenemos de condiciones en el laboratorio están perfectamente controladas para no tener ese miedo a desarrollar el cultivo durante 6 días. Mostrando ya algunos de los trabajos que hemos ido acumulando durante este tiempo, pues, por ejemplo, este que presentamos en la SEF del 2021 es un estudio observacional prospectivo para pacientes de edad igual o inferior a 38 años. Estaban categorizadas en 3 grupos, en función de cómo se evaluaba el embrión que se iba a transferir, o bien por criterios morfológicos, o bien por la técnica no invasiva, o bien un embrión euploide después de una biopsia embrionaria. Los datos comparativos entre el no invasivo y el PGTA son los que mostramos en la tabla, donde veis que el embarazo evolutivo no muestra diferencias. Donde sí que veíamos esas diferencias es en el grupo de no invasivo frente al grupo de pacientes que se transferían a través de evaluando los embriones por criterio morfológico, donde hay aproximadamente 20 puntos porcentuales de diferencia respecto al embarazo evolutivo, con esa odds ratio a favor de la técnica no invasiva. Otro trabajo que hicimos, en este caso acotando aún más el rango de edad, en este caso para menores de 35 años, también fue un estudio observacional, teníamos un total de 25 pacientes, donde se generan un total de 92 blastocistos y lo que hicimos es comparar 20 transferencias de este grupo de pacientes frente a otras 31 transferencias de pacientes donde evaluamos esos embriones bajo criterios morfológicos. 20 transferencias de no invasivo frente a 31 transferencias de pacientes evaluando embriones por criterio morfológico. En este caso lo que vimos es que en el lado no invasivo teníamos un 57% de euploidía, con una tasa de embarazo del 80%, que era lo que nos había indicado antes Nasser en esa imagen, con un embarazo evolutivo del 75%, frente al grupo de evaluación morfológica, que teníamos un 58% de tasa de embarazo, con un 55% de embarazo evolutivo. Un total de 12 niños nacidos y una odds ratio de 2,16. Este es el trabajo que presentamos en uno de los congresos, donde pues mostrábamos los resultados obtenidos durante ese tiempo. Esta comunicación que queremos presentar para el PIGIS de París va un poco también en la misma línea, trabajando con pacientes de buen pronóstico. Y en este caso es un estudio observacional que lo hemos presentado, tenemos que ver si nos lo aceptan. Digamos que aumenta el tamaño muestral del trabajo previo que os he mostrado. Y son un total de 36 pacientes menores de 35 años, pacientes del no invasivo, y estamos comparando 37 transferencias de embrión único frente a 81 transferencias de embriones evaluados por criterios morfológicos. En este caso se mantiene la misma tendencia de una mejora respecto al embarazo evolutivo en la técnica del no invasivo frente a las transferencias con criterio morfológico y una disminución de la tasa de aborto clínico.
lo que es más importante en este trabajo es que hemos evaluado los casos de aborto clínico que ocurrieron con tratamiento del no invasivo y en ninguno de los casos estudiados se ha confirmado que eran embriones euploides después del análisis de restos abortivos, lo cual nos afianza en esta idea de pensar que la técnica de no invasivo podemos confiar en ella y sobre todo que además esto nos da un poco la idea de que en el caso de que no se consiga embarazo podemos enfocar un segundo intento, un poco más enfocándonos en otro aspecto que ya no sea el cromosómico, puesto que lo estamos solventando con la técnica de no invasivo. Un poco de forma gráfica, pues explicaros que lo que está ocurriendo en todos estos trabajos es que a partir de una evaluación morfológica que hubiéramos tenido de forma convencional, poniendo este ejemplo de 4 embriones, hubiéramos establecido esta prioridad, ¿no? El primero de la derecha sería la primera opción para transferir, el de abajo a la izquierda el segundo, el tercero de arriba a la izquierda y por último el que tenéis aquí en esta esquina de la derecha. En ocasiones lo que ocurre con el test no invasivo es que esta prioridad que tendríamos bajo criterios morfológicos cambia en función de los resultados que nos ofrece el análisis. De tal manera que lo que hemos ido acumulando son datos de concordancia, que no es la concordancia de la que habla Nas, en este caso la concordancia a la que nos referimos es el porcentaje de ocasiones en el que la primera opción bajo criterios morfológicos coincide con la primera opción que nos ofrece el test no invasivo, que sería de un 65%. Y hay un 35% de las ocasiones donde el resultado del test no invasivo nos hace cambiar de opinión respecto a lo que hubiera sido nuestra primera opción bajo criterios morfológicos. Y es ahí donde radica la mejora que conseguimos cuando comparamos ambas técnicas. Como conclusiones, bueno, pues por resumir en 4 puntos, pues que los resultados que hemos ido obteniendo durante todo este periodo de tiempo, avalan la aplicación del test no invasivo en nuestro centro, evitando esa manipulación embrionaria que supone la técnica de no invasivo, que disminuye la subjetividad de la selección embrionaria, puesto que no estamos bajo un juicio subjetivo de cuál sería el mejor embrión con criterio por su forma, que estamos mejorando esos resultados clínicos, que reducimos el aborto clínico y aumentamos el embarazo evolutivo a las 22 semanas y que, sobre todo, como decíamos al principio, es una buena opción para ese tipo de pacientes jóvenes de mejor pronóstico donde hasta ahora no teníamos esa capacidad de mejorar sus tasas de éxito con el paso del tiempo y esta podría ser una técnica que con una indicación clara pudiese mejorar esas tasas de éxito que hasta ahora no habíamos conseguido superar, digamos, una especie de punto de corte. Podemos conseguirlo a través de esta técnica. Y nada más, agradecer a la organización la posibilidad de darme la opción de comentar los resultados y agradecer a nuestro equipo de médicos y de embriólogos pues, el trabajo que hacemos a diario pues, para mostrar este tipo de resultados en jornadas como la de hoy. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Iván. Aparte de presentar inicialmente a Iván de la Clínica Rouvier Internacional, me gustaría presentar a los compañeros que ya conocéis también, a la doctora Silvia Iniesta, que es la responsable de unidad de reproducción del Hospital de La Paz, que tiene también una vertiente de una actividad privada en la cual también puede utilizar y aplicar la técnica no invasiva, al doctor Carlos Valderas de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid también y a la doctora Sara Corral, que es embrióloga en la Clínica Quirón aquí en Madrid. O sea que muchas gracias a los tres. Muchas gracias, Iván, por la presentación. Y a partir de aquí lo que hemos pensado es no hacer más presentaciones y hablar entre nosotros, para hacer preguntas y intentar aclarar qué indicaciones puede tener la técnica, qué problemas tienen ellos en su práctica clínica, qué piensan que puede mejorar, qué piensan que está muy bien y es lo que vamos a empezar a hacer. Por supuesto que la sesión está abierta a la participación de todos, con lo cual si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión o quiere hacer algún comentario, simplemente es levantar la mano, presentarse y aquí está Nasser para responderos. La primera... Te la dejo. La primera pregunta que nos hemos hecho todos mientras preparábamos la reunión y esta charla entre todos es, ¿el test no invasivo es un sustituto? Que ya ha sido respondido, por eso siempre es un spoiler ir detrás de Nasser. ¿El test no invasivo es un sustituto de hacer las biopsias embrionarias, de hacer el PGTA clásico? Y quería saber
vuestra opinión como clínicos y vuestra opinión como embriólogos. O sea que, por favor, por ejemplo, Silvia. Nosotros no lo utilizamos como un sustituto, sino simplemente como información clínica que necesitamos tener en pacientes que no tengan una indicación directa de PGTA. O sea, si la indicación es directa de un PGTA, hacemos un PGTA, porque el no invasivo lo que te va a decir es de probabilidad de aneuploidías que esperas que sea alta, dado que estás indicando un PGTA y tendrías que confirmar después con una biopsia. Con lo cual, la indicación de PGTA sigue estando ahí y va a un diagnóstico invasivo. Y lo que hacemos es orientar a pacientes que no tengan indicación de un PGTA, sobre todo si hay un número de embriones importantes, para cribar y para poder diagnosticar, que siempre pensamos que estas mujeres jóvenes no van a tener un porcentaje de aneuploidías alto, pero lo pueden tener, y eso es interesante desde el punto de vista de manejo tanto clínico por el médico como de la propia paciente, que es bueno que sepa. Priorizar. Y tener información de esos embriones que esperamos que sean euploides, pero muchas veces estamos viendo que no lo son y que te ayudan a discernir entre un embrión que puede ser morfológicamente perfecto y precioso, que no ha implantado, y estés dando vueltas a otro tipo de causas que, bueno, desde el ámbito público, histeroscopia, trombofilias, que se hace todo de golpe, pero te quedas sin la información de la genética, que es casi la más importante. Wow. Yo creo que esta tecnología se acerca mucho a la prueba ideal que buscamos nosotros, tener información del embrión sin necesidad de tocarlo, sin necesidad de biopsiarlo, pero creo que a día de hoy no es un sustituto del PGTA. Siempre queda esa duda de si es que la concordancia, ese 10 o 20% de embriones que no tienen esa concordancia con el PGTA, a ver si es que estamos transfiriendo un embrión que creemos que es euploide y no lo es, ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy todavía falta como para que podamos tomar al Embrace o al NIPGTA como sustituto del test genético de aneuploidías. Yo sé, porque he estado hablando con el responsable del laboratorio de Ruber, con Josu, que actualmente vosotros tenéis una tasa de concordancia del 92%, o sea que estáis muy por encima de la media de los grupos a nivel mundial de las tasas de concordancia. Eso quiere decir que la técnica apurada y perfeccionada y depurada cada vez va dando mejores resultados. En contrapartida, a nivel de embriólogos, para vosotros esto supone también un incremento grande de vuestra carga de trabajo, de vuestra pericia, de los timings que tenéis que hacer. Y quería saber vuestra opinión referente a la preparación, el desarrollo de la técnica y la aplicación en el día a día. ¿Qué representa para vosotros? Bueno, pues como yo decía en la presentación, no supone obviamente una formación previa para poder realizar las pruebas que son validadas por el laboratorio, pero no requiere esa formación, esa curva de aprendizaje técnica que sí que ocurre con la biopsia embrionaria. Pero por otro lado sí que supone todo un incremento de tareas intermedias en todo ese proceso del Embrace, desde preparar las placas donde vamos a hacer esos lavados en día 3, a realizar ese proceso de lavado de cada uno de los embriones y finalmente el día 6 pues congelar o sea, se explica obviamente muy fácil, pero todo eso requiere hacerlo bajo unas condiciones tan asépticas que requiere o sea, no se puede hacer simultáneamente con otro tipo de tareas en el laboratorio, sino que tienes que centrarte exclusivamente en esa tarea, no puedes estar haciendo entre tanto otra tarea simultánea, tienes que como digo yo, de disfrazarte, ir con mucha meticulosidad acerca de uno de esos procesos y eso, en resumen, lo que requiere es más tiempo y más tareas intermedias, por lo tanto, un incremento en la carga de trabajo del embriólogo para hacer ese proceso. No es una dificultad técnica, sino simplemente un incremento de tareas intermedias que te requiere mucha meticulosidad y que no puedas compartir esa tarea junto con otras. Por lo tanto, es centrarte solo en eso. Sí, luego también además incrementa mucho la manipulación del embrión. O sea, al final tú piensas que es no invasivo, que es verdad que no es invasivo, pero el hecho de realizar todos los lavados requiere que estés con el embrión fuera del incubador mucho tiempo. Incluso hay veces que más que cuando realizas una biopsia embrionaria. Entonces alteras un poquito también las condiciones del embrión. Y eso también nos da miedo.
Sí, ¿no? claro. Estás ahí siempre midiendo la temperatura, que el embrión esté en las condiciones adecuadas y al final lo estás sacando. Que sí que es verdad que luego lo que dice él, una vez que pues ya lo tienes desarrollado y ya pues como todo, ¿no? Pasas la curva del aprendizaje, tardas muchísimo menos, cada uno tiene sus truquillos y bueno, pues minimizas tanto el tiempo como el riesgo a priori que le estás haciendo. Perdona, sí, sí. No, eso. Una de las cosas que hablando con los compañeros también supone alguna inquietud a la hora de realizar esta técnica es el hecho de estirar el embrión hasta el día 6-7. A veces, yo cuando trabajaba ahí con Nidia, nosotros teníamos una tasa de blasto muy buena y muy rápida. En día 5 los blastos estaban muchas veces queriendo irse corriendo por ahí. Entonces el miedo de estirar hasta el día 6, cuando he preparado esta charla y he leído los papers y he visto las presentaciones de eGenomics, lo que siempre recomiendan es ir poquito a poco, ir haciendo poquitos casos poco a poco para ir perdiendo el miedo e ir viendo la tasa de embrión que hace el hatching en día 6, que es baja, y el porcentaje de hatching que hacen es pequeño. Es lo que reportáis en el estudio multicéntrico. Hilando esto, se presenta una dificultad muchas veces en los hospitales públicos para poner en práctica esta técnica. Hay hospitales, incluso algunos centros, que no realizan punciones determinados días porque si cae el fin de semana no van los embriólogos a hacer las biopsias, no van a hacer el control de los embriones, no hay time lapse, tienen que ir a lavarlos. Desde grandes unidades de reproducción públicas como son las que representáis vosotros, ¿qué inconvenientes o qué ventajas, cómo veríais la posibilidad de la implementación con todo este entramado que requiere? ¿Empiezo? Bueno, vamos a yo creo que la innovación y el desarrollo y todo lo que hay que invertir en estar al día en reproducción asistida a día de hoy, obviamente va mucho más rápido en clínica privada que en hospital público. Eso es evidente, todas las clínicas privadas están al día y ir al ritmo en hospitales públicos pues es difícil, cuesta más tomar decisiones, cuesta más convencer para que haya cambios en el día a día. Pero bueno, hemos pasado de embriones en día de transferir en células, que en algunos centros siguen, pero se tiende ya a hacer una transferencia en blasto. Los embriólogos sí que van los fines de semana, todo lo que se congela es en blasto, por lo menos en nuestro centro, todo lo que se transfiere también. Entonces hay que ir adaptándose, no creíamos que fuera posible, empezaron el trigas, el time-lapse, y si esto realmente es efectivo, eficiente, no es una técnica que podamos decir tiene que ser para privada o tiene que ser para pública, sino que sí es una técnica que realmente demuestra que se priorizan embriones y que se pierde tiempo en transferencia de embriones, que se evita un embarazo con una trisomía 18. Todo eso también cuesta mucho dinero. Entonces, pues obviamente vamos al rebufo y no es la inversión y la que nos gustaría de poder mantenernos al día, pero si algo se demuestra, pues habrá que ponerlo en práctica, sea público o privado. Yo creo que una de las preguntas que me haría antes de valorar introducirlo yo creo que no solamente en la parte pública, sino en la parte privada también, es preguntarme si mi laboratorio se puede adaptar en este momento a las condiciones técnicas para poder cambiar esos procesos intermedios que comenté Iván, ¿no? El uso de recursos, como sabrán, pues es limitado en la parte pública. Entonces, digamos que la carga de trabajo está muy bien estimada para los ciclos que se van a hacer, para determinados ciclos que se van a realizar semanales, mensuales. Si incrementamos el trabajo intermedio, lavado en día 4, congelación, porque todos entiendo que para hacer un NIPGTA tenemos que congelar, o sea, prácticamente sería una práctica de frisol, ¿no? Todo eso va a incrementar la carga del laboratorio, que no siempre es asumible por todos los laboratorios. Es cierto, como dice Silvia, que si esto se demuestra en un futuro de que importa o que aumenta la tasa de embarazo de forma importante, pues hay que adaptarse, hay que hacerlo. Pero yo creo que a día de hoy es muy complicado. El tema de extender el cultivo hasta día 6, nosotros no tenemos práctica en nuestro laboratorio. Hablado con nuestra bióloga,
me miró, se puso las manos en el pelo y dijo, no creo que te guste. Pero porque es cierto que no estamos acostumbrados, quizá, como comentaban, haciendo pruebas con pocos embriones, cogiendo un poco de confianza se podría llegar a hacer, pero es cierto que yo revisando la literatura encuentro también algunos trabajos que muestran una menor tasa de embarazo cuando hay cultivos que se llevan a día 6, ¿no? Día 6, día 7 inclusive. Y a mí personalmente, no sé, no me siento muy tranquilo transfiriendo un embrión que haya hecho un hatching, ¿no? Es cierto que los he hecho muy pocas veces, quizás es por lo que me transmiten las mismas biólogas de mi centro, ¿vale? Pero no creo que tengan las mismas tasas de transferencia, entonces habrá que ver todo eso. ¿Algún comentario os apetece hacer? Dos. Doctor de la Fuente, por favor. Y después la doctora Ana Gaitero. A ver, yo la primera pregunta es obvia. ¿Qué peso tiene en la priorización que hacéis respecto a la morfología? Y os lo pregunto a vosotros, por ejemplo. ¿A qué dais más valor? A ver, claro, está claro que si tienes un embrión grado A y te dan una prioridad tipo 1, o sea, te lo dan como primero, no tienes dudas. Pero cuando no es así, que será bastantes veces, ¿qué priorizas? Siempre vamos a priorizar el embrace y sobre todo si tenemos dos embriones con la misma porcentaje de probabilidad de euploidía, ahí sí que nos podemos fijar en cómo ha sido la evolución morfológica de ambos embriones para decidirnos por el de mejor morfología. Pero la prioridad primera es la priorización que establece el embrace. Y a partir de ahí, si tenemos dos embriones con ese mismo porcentaje, nos vamos a fijar en la morfología. Digamos, es el criterio secundario. Vale, a mí me parece que sería interesante el poder intentar hacer un score. Cuando ya tienes un volumen de embriones que con estas características, sería muy interesante el poder valorar el peso de cada una de las dos. Yo, bueno, lo doy como idea. Estoy de acuerdo contigo. A mí también me da un poco de miedo transferir un embrión que está haciendo el hatching. No sé si esto está fundado o no. ¿Qué ocurre con el embrión que en día 5 está haciendo el hatching? ¿Qué hacéis con él? Si queréis que responda yo, respondéis vosotros por vuestra experiencia. Comentábamos que hay pocos embriones que hagan hatching, normalmente en día 5, pero también decimos en cada laboratorio tienen un porcentaje más o menos distinto. Al final, aunque esté haciendo hatching, vamos a tomar el medio. Lo que sí que hemos visto es que en bajos porcentajes que han hecho hatching completo, es verdad que a la hora de ver los perfiles se ven de peor manera. Afortunadamente, a día de hoy es poquitos los casos, pero bueno, los analizamos igual y damos un score de prioridad igual. Se transfieren en día 6 siempre cuando tienen que llegar. Siempre. Efectivamente, Claro. efectivamente, se desvitrifican y se transfieren. Al final también, esos estudios que comentabas de que hay mejores tasas en día 5 que en día 6, están sesgados de alguna manera, porque son estudios que se han hecho con la misma cohorte. Entonces, sí que está demostrado que blastos en día 5 transferidos tienen mejores tasas que día 6 de la misma cohorte. Sin embargo, en algunos de los estudios que hemos mostrado te dicen ya que una vez son euploides, igualas las tasas, sean de día 5, día 6, incluso de día 7. Que algunos, hasta día 7 no nos llega blasto, pero transfiriéndolos siendo euploides, igualan las tasas de unos y otros. Pero que no me preocupa el blasto euploide en día 6. Me preocupa el blasto euploide en día 5 que está haciendo hatching. Ese es el que me preocupa. Bueno, yo quería hacer un comentario con respecto al hatching. Nosotros, con la experiencia que vamos teniendo con el no invasivo, tenemos un 4% solamente de blastos que hacen hatching. O sea que no todo por llevar a día 6, incluso a día 7, va a hacer hatching. Eso al principio nosotros pensábamos que lo íbamos a tener y solamente hay un 4% de esos embriones. No tenemos ningún miedo a vitrificar esos embriones o a transferirlos, porque sí que lo que hacemos es, para poder salvar al principio o desde el punto de vista científico, el poder mantener la implantación, nosotros lo colapsamos rápido, lo vitrificamos y recuperamos el medio de cultivo. Y luego las tasas de embarazo con embriones hatcheados no nos ha cambiado. Doctora Gaitero. Hola, lo primero, Iván, me ha encantado, súper claro, enhorabuena.
Me ha gustado mucho y sobre todo enhorabuena por vuestro trabajo porque me parece, vamos, me gusta mucho y tenéis una N ya muy buena. Y yo creo que estáis haciendo muy buen trabajo. Y más que una pregunta es una curiosidad. Claro, has explicado que hay que poner de 4 a 6 el blasto en una sandwichera. ¿Os lleváis muchas sorpresas a nivel ya estás muy acostumbrado a ver blastos de de hace muchos años en un timelapse hasta el final? Cambia mucho o sea, es que a mí me da como cosa dejarlos de ver, ¿no? Entonces, de la 4 a la 6, cuando abres otra vez, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿te llevas sorpresas o no? A ver, ten en cuenta también que tenemos, en esos encuadres lo que tenemos es un porcentaje de pacientes de edades jóvenes, entonces normalmente la evolución va a ser más favorable. Sí que te puedes encontrar alguna sorpresa de embriones que parecía que llevaban una evolución favorable hasta día 4 y luego te encuentras que se han quedado bloqueados. Pero bueno, pero que eso también ocurre cuando los teníamos en un embrioscopio y veíamos ese desarrollo. Además, el objetivo no es ese, que lo que tú quieres es el medio, o sea, que no te importa la morfología, pero que ha sido una curiosidad, que de repente dejar de verlos me da como cosa. Sí, es verdad que al principio es un cambio, porque estás acostumbrado a hacer toda esa monitorización a diario y dejarlo de ver esos 2 días te da como una especie como de vértigo inicial, pero bueno, al final te acostumbras a esa rutina, sabes que tienes ahí 2 días de pausa, pero luego lo que te encuentras al final sí que te puedes encontrar sorpresas, pero bueno, al final lo que vemos pues es blastos muy expandidos que nos resulta más fácil incluso a veces evaluarlos porque cuando tienes que hacer una biopsia, tienes que hacer un hatching previo, se deforman mucho, te forman un 8, es más difícil discriminar y ver la forma concreta, pero al verlos totalmente expandidos es mucho más fácil hacer una evaluación concisa del embrión. O sea que en principio una experiencia positiva. Muchas gracias. Yo lo que he entendido al final es que al final esto, o sea, tienes que tener muy claro que tienen que ser pacientes de buen pronóstico, o sea, que si, no mal pronóstico, pero que si piensas que vas a tener más aneuploides que euploides, vayas a biopsia, ¿no? Pero, o sea, nuestra que lo difícil para mí desde la clínica, yo creo, es diferenciar a quién se lo... O sea, porque si hay una delgada línea, ¿no? O sea, que si piensas que te van a salir mal, pues vete a biopsia, ¿no? ¿O qué? Claro, no sé, eso a lo mejor Silvia me lo dice como... Sí, nosotros sí que lo orientamos así porque realmente si esperas que haya aneuploides, vas a hacer un embrace y te van a salir con un riesgo alto de aneuploidías. Al final vas a tener que decirle que biopsie, ¿no? Biopsia y confirme. Yo esto lo comparo mucho al test prenatal no invasivo de las embarazadas que empezó y, bueno, pues nos lo creíamos, pero ahora está totalmente instaurado. Y está instaurado en clínicas privadas a todo el mundo que quiere, pero en hospitales públicos también está instaurado en pacientes que tengan un riesgo. Y estoy con Alfonso, yo creo que esto va a ayudar a hacer un score de embriones que sí que haya que biopsiar y embriones que no haya que transferir. Entonces, ahora mismo no estamos en ese punto, hay mucho gris, hay un 71% de euploidía, ¿vale? ¿Y qué hago con un 71% de euploidía? Se lo cuento, pero ¿esto qué significa? ¿Influye que sea un 71% de euploidía en una paciente de 34, de 38, de 26 años? ¿O influye también la morfología? ¿O influye también determinados factores que yo creo que inteligencia artificial, nos contarán esta tarde, harán una especie de score, igual que se hace ahora? Antes se hacía una amniocentesis, que era técnica invasiva, a toda mujer por encima de los 40 años, igual que estamos biopsiando ahora todos los embriones por encima de 40 años. Le orientas a biopsiar. Las pacientes, digo las que hacen no invasivo, cuando cuando les dices el resultado, se lo toman, o sea, porque claro, a mí me dice 61 de euploide tal, yo soy paciente y digo, se lo toman bien. O sea, se lo toman como una zona de grises, que a nosotros esa información es la que no nos gusta dar. Nos gusta dar la del 24 o la del 80. O sea, que esos grises son en los que todavía se necesita, yo creo, una N para enfocar qué pacientes realmente de ese 71 o de ese 35 o de ese 42 realmente tienen más o menos proporción de aneuploides dentro de la información que nos está dando simplemente el embrace. Entonces, la paciente ahora no te planteas hacer una amniocentesis a ninguna paciente de más de 40 años que tenga un DNA fetal en sangre materna normal y que no tenga ningún hallazgo ecográfico alterado, ninguna. Y, en cambio, puedes orientar a hacer una amniocentesis a una paciente con 35 años que tenga datos ecográficos o un DNA fetal alterado. Pues esto para mí va a ser lo mismo, va a ser un test que te aplique a tu edad, tu morfología, cómo ha dividido, hay paso directo de 2 a 3 células, vosotros sabéis mucho más, multinucleación y además esto, y además tiene un porcentaje y además tiene 37 y un antecedente y esto es todo inteligencia artificial y yo creo que va a pesar y va a ser una rutina, no tiene ningún sentido que una mujer embarazada le hagamos un DNA fetal en sangre materna, la ofrezcamos a hacer un invasivo si tiene alto riesgo y una interrupción del
el embarazo, y embriones que tengamos en el laboratorio con alto riesgo de tener una alteración cromosómica, se los estemos poniendo, porque es que eso también cuesta mucho dinero, cuesta emocionalmente, transferencia fallida o no, aborto, una interrupción en semana 14, 15, 16 o 20. Todo eso tiene un coste emocional y un coste económico muy importante para el paciente. Entonces, no estamos en ese momento, pero yo creo que es lo más cerca que podemos estar ahora mismo de tener algo que sume en ese algoritmo que nos ayude a tomar decisiones. Entonces, las pacientes, pues esas zonas de grises, pero las pacientes y nosotros. Es malo, es una información que tienes que tomar, pues si se biopsian o no se biopsian, y para eso se necesita N. Y la N, pues... No, sí, la pregunta era las pacientes cuando se lo contaba, o sea, y sobre Sí. todo cuando lo ofreces, le dices, mira, va a pasar esto. Orientamos a biopsia normalmente. Ante la incertidumbre de que pueda estar alterado o no, orientamos a biopsia. Y volviendo Hablamos al con el tema- laboratorio también y se queda, o sea, hablamos laboratorio, gine con paciente, y generalmente si hay un riesgo más elevado, sin ser un 24, se orienta a biopsia. Bueno, está Josu también. Y volviendo al tema de la orientación de las pacientes en la consulta, como estaba diciendo ahora Ana, las pacientes acuden a los centros, acuden a vuestros centros con conocimiento de esta prueba, la demandan, la conocen, han oído hablar de ella. No. Muy poco. Yo he tenido una o dos pacientes que me lo han preguntado, pero... ¿Y vosotros en qué momento, en términos prácticos, la ofrecéis en consulta? Es decir, tienes 35 años, te ofrezco un Embrace a todas, algunas, 40 años ya orientamos más por una cirugía clásica, un invasivo, una paciente de 30 años con 8 blastocistos. Nosotros estamos haciendo mucho ciclo en paciente joven, buen pronóstico, que esperas que esperas que tenga un número de blastos bueno y en ciclos de Ovodón, que también cumplen esas características. Yo tengo una duda, porque con el PGTA pasa de que, claro, hablamos de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, ¿no? Y lo que sí se ha demostrado es de que el valor predictivo positivo aumenta con la edad. Por eso es que los estudios que hay de PGTA pues les cuesta demostrar una mejoría en aquellas mujeres jóvenes. Acaba de salir una publicación, no sé si es mes pasado o hace 2 meses, en el que se confirma de que mujeres mayores pues se pueden beneficiar más del PGTA que mujeres menores, ¿no? Y revisando lo que he publicado del NIPGTA, pues más o menos va encaminado un poco más. Adolece del mismo problema. El valor predictivo positivo va a aumentar con la edad. Entonces, he estado escuchando de que se ofrece a mujeres de buen pronóstico por debajo de 38 años. Pero en estas pacientes que tienen un valor predictivo positivo peor para una aneuploidía, corremos el riesgo de estar transfiriendo o de estar clasificando o sobreclasificando embriones aneuploides. Si es que esto es cierto, claro, todo va a depender también de la tasa de amplificación y concordancia, pero el valor predictivo positivo, por lo visto, aumenta con la edad. O sea que es más probable que en mujeres mayores de 38 años, si es que el NIPGTA nos dice que es aneuploide, sea aneuploide. Y estamos haciendo lo contrario, por lo que he entendido. Lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar y a utilizar la técnica y a comunicar. La comunicación con las pacientes de estas situaciones puede ser muy complicado. Una paciente que tiene 4 embriones con un bajo score para transferir, que os lo habréis encontrado, ¿qué hacen? Desde el punto de vista práctico, ¿se lo quieren transferir? ¿No se lo quieren transferir? ¿Tienen miedo? ¿Se les ofrece una técnica a mayores? ¿Cómo se gestiona esto en la consulta? Carmen, tú que lo haces, ¿cuál es tu experiencia? Casi todos los que hemos hecho es haciendo la concordancia, le hacíamos las dos cosas. El problema muchas veces es cuando hay muy poquitos embriones y, como ella ya dice, el riesgo muchas veces de cualquiera de las técnicas. Yo creo que cada persona es un mundo, que hay que analizarlo con la paciente, que lo que dice Silvia, que es información, la información es poder, yo creo que será el futurible y que, como dice bien él, pues claro, la morfología también es muy importante. Entonces, la gente siempre va preguntando, ¿tengo embrión A? ¿Tengo AB? Y muchas veces dices, bueno, pues tenga cuidado, que los A muchas veces son down. Entonces, también eso explica por qué tantos embriones que transferimos por ser por la mejor calidad luego tienen unas tasas de aborto importantes.
En cualquier caso, pues es una técnica más y que estamos en pañales, pero que yo creo que es una técnica que va a abrir muchísimas posibilidades. Muchas gracias. Yo creo que en esa paciente, Moisés, que dices que es joven y tiene 4 embriones y los 4 tienen una alta probabilidad de tener una aneuploidía, está fenomenal el haberlo hecho. Es que si no es una transferencia fallida. Otra transferencia fallida, otra transferencia fallida y otra transferencia fallida. En tiempo, en economía, en información, porque siempre vamos a orientar a lo que decía antes, tendrá una trombofilia, tendrá, pensando también en la causa genética, pero siendo joven, y esto a ella le abre unas puertas de información sabiendo que si se hace un ciclo de nuevo, estos nosotros sí que orientaríamos a biopsiar, pero si se hace un nuevo ciclo probablemente ya tenga una indicación de hacer un invasivo. Es la información que tenemos que transmitir, que hacer biopsias embrionarias no te va a aumentar la posibilidad de quedarte embarazada, te lo va a acelerar, te lo va a adelantar, te va a evitar hacer transferencias inútiles que te van a dar lugar a un aborto, a un sufrimiento, a un atraso en otra transferencia. O sea, no vas a tener más embarazos, lo puedes conseguir antes si tienes un embrión euploide. Sí, hola, buenos días a todos. Yo tengo un par de dudas técnicas que imagino que quien me las podrá responder mejor será Nasser. Desde aquí no lo veo, pero creo que está por ahí delante. Hola, Nasser. Lo primero, saber si la técnica está bien optimizada para cuando hacemos una FIB clásica. Y lo segundo, ¿cuál creéis que es el principal problema por el que no llegáis a la concordancia que todos queremos que ocurra? El tema de la concordancia yo creo que es un poco pues, todo lo que hablábamos de las fuentes de contaminación. Eso hace que las concordancias no sean las que 100%, por así decirlo. Pero comentábamos anteriormente, comentaba Moisés muy bien, es que, por ejemplo, en la Ruber están teniendo ya un 92%. ¿Cuánto más puedes tener de concordancia? Hablábamos del fenómeno del mosaicismo. Según laboratorio, tienes desde un 2 hasta un 8, incluso un 10% de mosaicos, con lo cual esa concordancia no va a poder ser superior. Entonces, estar por encima de un 90% yo creo que es mucho y, como decíamos, ya no es falso positivo y falso negativo, sino es concordancias. Y con respecto a la técnica del FIB clásico sí que lo tenemos testado. Al principio nos daba miedo, de hecho se ha visto que el PGTA al principio se exigía o se pedía que para hacer un PGTA tenía que ser con ICSI, no podía ser con FIB. Esto ya sabemos que hace mucho tiempo que no es así, por lo menos en nuestro laboratorio no exigimos para nada. Y hicimos distintas pruebas con espermatozoides, metimos incluso hasta 30 espermatozoides para tratar de amplificarlos, pero como sabéis, el espermatozoide tiene el ADN muy condensado y no éramos capaces de amplificar el ADN del espermatozoide, con lo cual no nos da ningún miedo, tanto FIB como ICSI se puede hacer con las dos partes, con las dos técnicas. El doctor Alfonso Lafuente tiene aquí otra pregunta. Sí, yo quería preguntaros si lo habéis utilizado en pacientes, no sé si vosotros también tenéis experiencia, en pacientes con abortos de repetición, que fue un poco la gran frustración. Cuando yo estaba en la fundación empezamos a trabajar en diagnóstico genético preimplantacional, que se llamaba así, y la verdad que siempre yo estaba muy esperanzado de que en el aborto de repetición nos iba a solucionar un problema, porque sabemos o creemos saber que la mayor parte de los abortos son de causa genética. Sin embargo, ha sido una frustración, y yo lo digo ya con los años que llevamos trabajando en esto, realmente esperábamos mucho más del diagnóstico preimplantacional, el PGTA en concreto, en el aborto de repetición. No sé si en esta técnica si esta técnica nos va a poder ayudar en algo. Bueno, muy rápidamente, justo el año pasado salió una publicación con respecto a abortadoras de repetición con 3 o más abortos que, haciendo PGTA, los mismos que hacían la publicación decían en la misma que se sorprendían de los resultados. Y es que había hasta mayor número de recién nacido vivo haciendo PGTA que no haciendo el PGTA. Eso con una cantidad de pacientes, pues eso es una N, era de 70.000, porque era la SART, la Sociedad Americana, y que veían que había beneficio. Nosotros seguimos diciendo que para el no invasivo, de momento, PGTA indicación, abortadora de repetición, para mí sería PGTA, para el no invasivo no. No obstante, a pesar de que decimos estos, hay muchas clínicas que por sus determinadas circunstancias, pues porque o la paciente no se puede permitir, o porque no tienen un láser, o porque no tienen al embrióloga que sepa hacer la técnica, pues dicen, es que yo, antes de no ofrecerle a una abortadora de repetición absolutamente nada, prefiero hacerle un embrace, que por lo menos tengo una idea de lo que está ocurriendo, que transferir de acuerdo a la morfología. Pero nosotros, insisto,
tiene que ir por indicación. Yo aquí sí quiero hacer hincapié en una cosa. El consorcio europeo de PGT de la EORRE dice claramente que no mejora con el PGT, el aborto de repetición. En la edad materna avanzada sí, pero ahí me parece que ha quedado claro cuál es la indicación. En el factor masculino severo también, pero el aborto de repetición no. Y iba a decir otra cosa, pero ya no, se me ha olvidado. Hola, buenos días. Soy Natalia Castilla, ginecóloga de Fiblaver Guadalajara, y quería retomar el caso de paciente que tiene 4 embriones con una baja tasa de euploidía o baja probabilidad de euploidía. Yo entiendo que esa es una priorización, pero ¿es suficiente esa baja tasa de euploidía como para no transferir y decirle a la paciente, mira, es que no te los vamos a transferir? ¿Tú le sugieres o le ofreces hacer una biopsia? Y si los pacientes no quieren hacerse la biopsia, ¿qué haces con esos embriones? ¿Se los puedes transferir? Éticamente no, legalmente no. Y me preguntan mis biólogas que están conectadas desde nuestra clínica ahora mismo, si tú le ofreces a una paciente, no sé si se os ha dado el caso, pero nosotros es que no lo hacemos. Y entonces tenemos muchas preguntas al respecto. ¿Se os ha dado el caso de pacientes que tengan embriones con baja tasa o baja probabilidad de euploidía y tú les digas, te ofrezco una biopsia y ellos te digan, pues no quiero hacerla? ¿Qué haces con esos embriones? ¿Los mantienes congelados? ¿Tienen que seguir pagando mantenimiento? Es que esto nos genera bastantes dudas a nosotros. El tema de si siguen congelados, mantenimiento y todo, yo creo que lo habla mejor laboratorio. Desde el punto de vista clínico, si ellos han accedido a hacerse una prueba de screening, por así decirlo, de priorización de información de ese embrión desde el punto de vista genético, yo creo que no tiene mucho sentido el decirle, tiene mucha alta probabilidad de estar alterado, póntelo, o sea, porque si no, no se lo harían. O sea, si tú no te importa transferirte en función de la tasa de euploidía, a lo mejor no te haces el embrace, pero si ya tienes el embrace y te da una información de una alta probabilidad de una alta probabilidad de euploidía, pues en ese caso nosotros sí que ofrecemos biopsiar y que creemos en ello, porque es que al final es la confirmación, que a lo mejor te puedes llevar alguna sorpresa y que te digan, no, es euploide, pues no, pues para adelante, pero si es aneuploide no se pone. O sea, lo lógico es que si lo has utilizado como para priorizar y para tener esa información genética, te creas esa información o esa probabilidad de esa información genética y orientes en función de ello. Los extremos, yo los tengo claros, lo que os decía, los grises, eso es lo que no tengo claro. Claro, pero como ellos no te dicen, no es aneuploide no transferible, sino alta probabilidad de ser aneuploide. Si tiene una alta probabilidad y el paciente no se lo quiere biopsiar, ¿se desecha el embrión? No, yo creo que eso se queda en la clínica hasta el momento que haya algún estudio que biopsie. A ver, yo creo que esa situación queda más aclarada si antes de empezar el tratamiento se le explica todos los escenarios posibles para que ella tenga claro qué decisión tomar en función de los resultados. Si antes de empezar el tratamiento ella declara que no quiere transferirse un embrión del 24% bajo ningún concepto, que no lo quiere biopsiar, y pues igual es que no es una paciente que finalmente le debas plantear ese tratamiento, porque al final te vas a buscar un problema cuando tienes otras opciones. Y obviamente no es un embrión que puedas desechar porque no es un diagnóstico de aneuploidía embrionaria y por lo tanto es un embrión que mientras esté congelado esa paciente no debiera de hacerse ningún tratamiento ni en tu centro ni en ningún otro. Por lo tanto debería pagar el mantenimiento embrionario. Pero yo creo que todo eso se aclara si antes de empezar el tratamiento se le explica todos los escenarios y que ella tenga claro qué respuesta dar a cada uno de ellos. Y si muestra esa decisión clara de que no se va a transferir un embrión del 24%, pero que tampoco lo quiere biopsiar para tener claro si pudiera hacerlo o no, pues ante esa situación igual es mejor no plantearle lo invasivo porque no le va a dar soluciones. O sea que en general vuestra experiencia es que con un buen asesoramiento previo luego no se encontráis por nuestra experiencia, con mayor probabilidad esa paciente decide biopsiarlo. ¿Vale? Pero podemos evitar esa situación aclarando de antes los pros y los contras, los escenarios y que ella sepa qué escenarios va a tener y qué decisiones quiere tomar en cada uno de ellos. A ver, nosotros en algún caso sí que se han transferido esos embriones. O sea, saben que tiene una tasa del 24%, que es decirle que es aneuploide básicamente, pero si es lo que tiene, bueno, pues a ver, es información, sabes que la probabilidad es baja y se los han transferido. A la paciente le cuentas una cosa y ella lo tiene clarísimo de entrada y luego se encuentra con un resultado así y dice, ostras,
Es que, o sea, de 4 ahora no me voy a poner ninguno y me voy a quedar yo así con lo que me ha costado llegar hasta aquí. Claro, entonces yo sí pienso que la paciente de pronto puede decir, pues mira, es que si es lo que tengo, voy a probar. Sí, sí. Claro, pero- es que pero eso- teniendo la información, o sea, yo creo que Claro. toda la información ha sumado, claro que sí. Pero, o sea. y mi pregunta es, si tú sabes que el embrión con muchas probabilidades no va a ser euploide, éticamente para nosotros, o sea, ¿es ético transferir esos embriones? Por eso yo también tenía esa duda, o sea, si lo hacéis, si la paciente quiere, sabiendo y Claro, teniendo tiene toda que la estar información. informada y si acepta, al final es que es un screening, el tema es que es un screening que y no no es es un un diagnóstico. diagnóstico. Entonces, pues es un porcentaje, es información añadida que tienes para priorizar. Por eso la idea es que se haga en pacientes con pues con buen pronóstico, no con gente mayor. También Solamente hacemos un pequeño transferencias inciso. de embriones a mujeres de 42 años, que sabemos que el 80% son aneuploides y se los transferimos así a ciegas si no quieren hacer las biopsias. O sea, también es gestionar la información de la mejor manera, y cuanto más tiempo pase y cuantos más casos haya y más publicaciones, también tenemos mejores armas para manejar la comunicación. No, solamente un poquito para hacer de abogado defensor del diablo en esta situación, sí que nos podemos ver con la situación difícil en la cual hemos hecho un embrace, tenemos unos embriones con baja probabilidad de euploidía y que la paciente inicialmente, se lo hemos explicado todo perfecto, la paciente accede y desgraciadamente nos encontramos con embriones con baja tasa de euploidía y entonces dice la paciente, pues ahora va a ser que no me los quiero poner. Y resulta que la ley dice que no podemos generar un nuevo embrión teniendo embriones ahí, nos quedamos un poquito atados de pies y manos, a Pero no ser que la paciente acceda a biopsiarlo. La ley no te dice que no puedas. La ley del 2006 no dice Claro. que no puedas hacer un tratamiento nuevo si tienes embriones congelados, desgraciadamente. Lo decía la anterior y eso se cambió. Lo que es verdad que tienes unos embriones que están en el limbo de los justos, porque no son embriones no transferibles en un diagnóstico y los pacientes no los quieren utilizar. Entonces tienes que poner en marcha un poco los mecanismos que la ley dice para los embriones congelados. Y afortunadamente, y esto yo lo quiero también recalcar, en el último consentimiento que se hizo en la SEP, hay una coletilla que dice que el coste económico de los embriones congelados correrá a cargo de los pacientes mientras se mantengan en el laboratorio. Y se hizo a propósito. Otra cosa es que no te paguen, que es lo habitual. Hay embriones que tampoco se ponen por otros motivos y que también quedan, o sea, que el problema de los embriones criopreservados es otro tema diferente. O sea, que... A mí hay una cosa que me gustaría que me contaseis, que habéis comentado anteriormente. Estamos hablando de las pacientes de edad avanzada, en este caso ahora o con mal pronóstico en el score. Comentasteis que se puede hacer, lo hacéis, el screening en ciclos de ovodonación. Y me gustaría que nos contaseis qué os habéis encontrado. ¿No está Josu? Sí. Nos hemos encontrado de todo. O sea, lo habitual es encontrar embriones euploides, pero es que hay ciclos de ovodonación, normalmente más si es pareja masculina, que nosotros la ovodonación la tenemos como de rescate a todo ciclo casi que no va bien, y es que no es solo cambiar el ovocito, hay muchas parejas que tienen un factor espermático, tienen un factor uterino posterior, o sea que cambiando el ovocito mejoramos, pero muchas veces no mejoramos todo. Entonces sí que hay sorpresas y yo creo que es precisamente en las pacientes en las que no te lo esperas donde más indicado está el haberlo hecho para poder orientar mucho mejor a esa paciente. Pero Iván, ¿tú tienes algún dato en este sentido de vuestra experiencia? O sea, sí que De los estamos ciclos de ovodonación. acumulando datos respecto a embriones del 24% que biopsiamos y sí que se ve, es decir, los embriones con ese screen del 24% hay una diferencia cuando los es una N muy pequeña, todavía estamos esperando a acumular esa N, pero hay una tendencia a comprobar que embriones del 24% originados de pacientes de edad comprendida 37 a una edad menor a 38, tiene una tasa de euploidía que se asemeja mucho a lo que nos está indicando el screening, en torno al 24 o 30%, pero que esos mismos embriones del 24% derivados de ovodo tienen una tasa de euploidía un poco mayor. Estamos hablando quizá del
35, 40, 40 y pico %. Es una N muy pequeña, pero nos da que pensar que tarde o temprano, a medida que acumulemos N, que vayamos afinando esos valores de screening y esa gestión de datos, se irán puliendo los datos de ese screening y seguramente en función de la edad del ovocito se podrá ver que hay un porcentaje de euploidía mayor en pacientes de Bodón, porque estamos viendo que los embriones del 24% originados de Bodón, al biopsiarlos, tienen una tasa de euploidía un poco mayor de lo que nos está indicando el propio screening. En pacientes en ovocito propio se asemeja mucho a ese porcentaje del screening, pero en Bodón es un poco mayor. Esto es la importancia de recoger datos, como hablábamos antes, anoche, la inteligencia artificial, tener muchos datos y edades paternas también, que nos olvidamos continuamente del factor masculino y de la capacidad del esperma de generar euploidías, y con el avance de la edad paterna también se ve ese aumento de fragmentación, de anomalías espermáticas que tienen su repercusión en los resultados también de la euploidía. ¿Queréis hacer algún comentario allí, el doctor Guillén al fondo, por favor? Gracias. Mi pregunta iba porque me parece súper interesante el trabajo sobre el estudio de los restos abortivos, ¿no? Y demostrar si estos embriones que tenían no invasivo eran euploides o no. Pero me voy un poco atrás y me voy al origen, ¿no? Que todavía no conocemos el origen real del ADN libre. Sí. Esto, claro, si se trata en estos embriones que tienen baja probabilidad de ser euploides, si se trata de debris aneuploides, nos podemos encontrar con lo que estabas comentando ahora mismo, ¿no? El que en estos embriones de ciclos de donación que supuestamente tienen baja probabilidad de ser euploides, pues realmente al hacer la biopsia y hacer el PGT-A tradicional nos encontremos con que sí que eran euploides, ¿no? Por eso que no sé cómo van a ser las investigaciones con respecto al origen real del ADN. Perdón. Nasser no está. O bueno, quien pueda que me pueda echar una mano en cómo van las investigaciones con respecto al origen real del ADN libre en los blastocistos humanos. Yo paso palabra. O sea, yo te puedo decir, yo de eso no, ahora espero que venga Nasser. Y ¿el qué? Si quieres el micro. No. Nada, yo simplemente comentar que están en Igenomics investigando el origen con Nicolás Placha, el origen por medio de lo que Nasser ha puesto una diapositiva con una imagen de un embrión, y están trazando y tienen varias teorías sobre esto, ¿no? Lo que sí parece que es representativo de todo el embrión, pero vamos, clarísimamente es la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde sale? Sí tiene correlación, pero ¿de dónde sale el origen? Y sobre todo la incertidumbre clínica, que cuando has hecho un embrace le has dicho que tiene alta probabilidad de ser sano y hace un aborto, se te queda un cuerpo, entonces haces estudio genético de restos embrionarios y te dan, o sea, el feedback ha sido muy positivo, porque tú imagínate que en ese momento te dicen que sí que estaba alterado, pues es que todo lo que habías hecho previamente no ha servido de mucho. Y sí, se ha confirmado que no era un origen embrionario, lo cual también desde el punto de vista clínico también te ayuda y buscas otras causas, que siempre nos agarramos a eso. Sí, es que me he acordado de lo que iba a preguntar. Ahora ya no. A ver, tenéis en cuenta, es verdad que el embrace hay que indicarlo en pacientes jóvenes, yo creo que eso está fuera de toda duda, que tiene la limitación de que no es una técnica diagnóstica, que es algo que nos pasa con otras técnicas también en genética. ¿Y tenéis en cuenta la edad del varón a la hora de indicarlo? Mujeres jóvenes con varones mayores de 50 años, ¿indicáis ya un PGT o seguís ofreciéndole un embrace?
de forma general no es un aspecto que se analice para diferenciar entre PGTA y Embrace, pero yo creo que sí que ha habido algún caso que con varones de edad muy avanzada hemos optado como primera opción por el PGTA, pero no hemos establecido unos rangos de edad claros para la edad del varón a la hora de discernir entre no invasivo y PGTA, pero bueno, podría ser otra de las opciones, otro de los planteamientos a futuro, a medida que acumulemos más datos y podamos ver que quizá también hay una correlación respecto a la edad del varón. Yo tengo una pregunta para aquellas clínicas que utilizan el NIPGTA. ¿Han validado el laboratorio antes de empezar a utilizar la técnica? Sé que en la vuestra sí, ¿no? Sí. El Ruber sí, porque la han publicado. Pero yo creo que es obligatorio. Todas, ¿no? Hacer- todas. Es obligatorio. Es obligatorio. Vale, eso no sabía. O sea, no, si es que no se llega a validar, entonces no se puede contratar el servicio. Sí. Vale. Sí, hay que hacer un número mínimo de casos para que te validen, te autoricen a realizarlo, sí. Ok. Tenemos una... Sí, tienes que validarlo, tienes que mandar, creo que son 10 casos y tener una concordancia de la que te piden ellos, la que ha comentado Nasser. Tienes que hacer al tiempo que haces PGTA, mandas el trofo, la biopsia, y si no llegas al número de biopsias, en ese caso que puedes incluso acumular diferentes casos, puedes mandar el embrión, embriones de descarte, que hayas hecho previamente los lavados, puedes enviar el embrión completo para ver realmente si tienes concordancia con el medio que mandas para Embrace con el diagnóstico del embrión. Entonces, una vez que tú mandas los 10 medios o 9 medios, ellos te validan y te dicen, pues si la concordancia es la adecuada, entonces te dan apto el laboratorio o no, entonces tienes que seguir practicando para ver que realmente lo haces bien. Pero siempre va con concordancia con biopsia de trofectodermo o con embrión completo si es un embrión que consideras que no puedes biopsiar, porque no tenga opciones o porque es un embrión tipo D, ¿vale? Si no, no puedes empezar a hacerlo. Validan el laboratorio, no validan al embriólogo. O sea, en general es como la técnica del laboratorio y cómo preparas el laboratorio. Y ya aprovechando que tengo el micrófono, yo voy a hacer una pregunta que ya lo he hablado con Sara en alguna ocasión, en que nosotros hacemos Embrace, pero hacemos también PGTA. Y entonces tendemos a pensar que, o yo en mi caso, a lo mejor es que no lo pienso así, que el PGTA es un diagnóstico realmente indicado. Y yo considero el PGTA como un screening de aneuploidías, realmente. Entonces, si el PGTA es un screening de aneuploidías y el Embrace es un screening, ¿por qué no biopsiamos si tenemos un diagnóstico correcto y un diagnóstico concreto? O sea, más allá de el no invasivo o invasivo. Si tenemos un biólogo que biopsia y biopsia bien, ¿por qué no tenemos un diagnóstico y no un porcentaje? O sea, para Sara, que ya lo hemos hablado, pero... Bueno, a ver, también hay pacientes que no quieren biopsiar bajo ningún concepto. Entonces, es una herramienta que, independientemente de la edad que tengas, pues te sirve, ya sea pues porque al final la biopsia es invasivo y el miedo ahí de perderlo, que es casi el 0,4, pues está ahí, o por creencias religiosas. Entonces, en otros países creo que el Embrace, en Alemania y demás, se utiliza un montón pues por la ley. Entonces, bueno, lo utilizan como herramienta. Pero mójate. Claro, claro, porque no es posible el PGTA, con lo cual, bueno, pues lo puedes utilizar. Pero mójate. No, a ver, sí, ya sabes, o sea, evidentemente yo priorizo siempre un screening un diagnóstico a un screening, porque creo que te da mucha más información y puedes actuar. Al final tú lo que quieres es información y tener respuestas, y en función de lo que tengas, pues toma de decisiones. Si tienes todos los embriones aneuploides, pues o paras o cambias de técnica. Si tú al final tienes un screening, pues es un poco el que hago, ¿no? La incertidumbre de los grises, de, estupendo, el 81%, todos te los van a transferir. E incluso en los grises, bueno, pues un 50 y pico, un 70 y algo, ¿vale? Pero el del 24, ¿para qué? Luego te dice, ¿para qué me lo he hecho? Porque encima no lo puedes destruir. Claro, es que ese es el problema, no lo puedes destruir, y si quiere biopsiar, pues muy bien, y si quiere transferirlo, bueno, pues asume los riesgos y también. Pero yo es el inconveniente que le veo, que es screening. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro centro no tenemos pacientes jóvenes. O sea, nuestra media es de 39, entonces ya sabes antes de hacerle lo que te va a salir. Y si tiene baja reserva, pues tienes uno, se lo pongo y no miro, ni siquiera has dado el PGTA, casi, si no quieres saber lo que te vas a transferir. Es un poco, yo creo que información en la consulta de inicio, de estas técnicas
tienen esta indicación y tienen que ser muy conscientes de lo que hacen, porque al final todas se ven jóvenes y estupendas. Claro, entonces tengo 40 y estoy muy bien y mis embriones van a estar como yo. Que bueno, eso lo veréis vosotros más. Bueno, lo que está claro es que se trata de una técnica que tiene que iniciar su camino, que nos aporta una herramienta más para orientar el trabajo en la consulta, que tenemos que afinar bien a qué tipo de pacientes indicarlo y a cuáles no, y con qué armas podemos complementar los resultados que nos presentan. También teníamos la morfocinética que iba a salvarnos y a hacer diagnósticos de euploidía, y hemos visto que todo se va situando en su punto. Esto también tiene su espacio para ayudarnos a ayudar a las parejas a conseguir el embarazo en el menor tiempo posible, y quería agradeceros vuestra colaboración, vuestro trabajo. Con trabajos como los vuestros y vuestros equipos es como conseguimos generar evidencia, y gracias a eso tenemos reuniones como la que tenemos aquí con Marta, a la que nuevamente agradecemos su invitación y su tesón en la organización de las jornadas, y agradecer a vuestra presencia, y espero que os vayáis con menos dudas, con más datos y con más ganas de seguir avanzando en este trabajo fabuloso que tenemos, que es la reproducción asistida. Así que muchísimas gracias a todos.